Listo. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Perdónenos, tuvimos un poquito de problemas técnicos, pero ya estamos aquí con ustedes. Por fin vamos a ver el profeta Zacarías. Ya estamos a un libro, ya nada más falta Melquisedec, pero ya estamos a nada de terminar el Antiguo Testamento. Vamos a ver el profeta Zacarías, que es un profeta menor. Recuerden que aquí siempre les ponemos, bueno, vean esta lámina qué bonita, está llena de estrellas porque vamos a ver un montón de sueños. Ahorita lo vamos a ir viendo. Aquí está Zacarías. Acuérdense que es un profeta menor, es un libro pequeño de 14 capítulos, pero con una profundidad impresionante. Zacarías, el libro se desarrolla después del regreso a Jerusalén de los exiliados de Babilonia. Y bueno, yo quiero preguntarles si alguna vez han tenido sueños muy extraños o han tenido una noche con estos sueños que hacen que te cambie todo el día. Bueno, pues este es el libro de Zacarías que lo vamos a ir viendo a detalle. Esperemos no tardarnos tanto como la semana pasada. Vamos a tratarlo de hacer un poco más ágil. Y fíjense, Zacarías se cree que fue escrito después del destierro alrededor del año 520 antes de Cristo, cuando Zorobabel fue nombrado gobernador por los persas. Empezó su ministerio unos 16 o 17 años después del regreso del cautiverio en Babilonia. Fue contemporáneo con Ageo. Recuerden que Ageo fue otro profeta. Ageo era un profeta mucho más grande y Zacarías era un profeta más joven. No estoy segura de las fechas, pero probablemente Ageo tenía unos 70 años y Zacarías tenía más o menos 30. Profetizaron ellos al mismo tiempo y estuvieron ellos en conjunto para hablar con el pueblo para volver a reconstruir el templo. Debido a su linaje familiar, Zacarías era sacerdote, además de profeta. El libro consta de 14 capítulos, como ya lo mencioné antes, 8 de la versión original, más 6 añadidos en la época posterior. Ahorita lo vamos a ir viendo alrededor del 480 antes de Cristo. Leti, ¿nos ayudas con esta, por favor? Bueno, pues aquí Zacarías se dice que probablemente nació en algún lugar de Babilonia, puesto que su actividad profética empezó tan solo 16 o 17 años después del regreso del exilio, y es razonable pensar que para entonces tenía más de 17 años, aunque todavía se le consideraba joven. El profeta Zacarías vivió principalmente en el siglo VI antes de Cristo, alrededor del año 500 antes de Cristo, durante la época de los judíos en el exilio babilónico y su regreso a Jerusalén. Recibió visiones y profetizó después del regreso de los judíos, entre los años 520 a 518, durante el reinado de Darío. Vivió en Jerusalén después del exilio de Judá en Babilonia. Su nombre significa Yahvé ha recordado. Zacarías el Grande. Se llama a sí mismo hijo de Berequías, hijo de Idó. Eso lo podemos ver en Zacarías 1:17. Probablemente aquí, bueno, yo investigué y dice que puede ser que se le nombra hijo de Isó porque era su abuelo. Probablemente su papá murió a temprana edad. Entonces, el libro de Zacarías contiene pasajes mesiánicos importantes, incluyendo la descripción de la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así que, Si me permites ahí interrumpirte un poquito, a mí me llamó mucho la atención también estudiando este libro. Fíjense lo que dice. Zacarías significa el Señor recuerda o recordado por Dios. Dice que es hijo de Berequías y Berequías significa Jehová bendecirá y su abuelo se dice que era ido a tiempo. Entonces, si leemos los significados de los tres nombres, dice el Señor recuerda, Jehová bendecirá a tiempo. Entonces, acuérdense que nada en la Biblia es casualidad y esto me llamó muchísimo la atención y quería mencionarlo. Muchas gracias, Leti. Bueno, pues vamos a entrar entonces a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
pero antes me gustaría mencionarles que Zacarías es conocido por sus visiones y profecías sobre la restauración de Jerusalén y la venida del Mesías. Aquí vamos a ver algunas que son muy interesantes. Visión profética. Zacarías recibió visiones divinas que le permitieron entender y comunicar el plan de Dios. También tuvo un mensaje de esperanza. Zacarías anunció un mensaje de esperanza y restauración para Israel después del exilio. También hacía mucho énfasis en la justicia. Zacarías enfatizó la importancia de la justicia y la fidelidad a Dios. Ahora, dentro de estas fortalezas, también busqué algunas externas y nos menciona que usó símbolos y metáforas para explicarle a todo el pueblo lo que él quería transmitir. Además, como ya mencionó Mirna, pues era sacerdote y profeta, entonces tenía dos funciones sumamente importantes. Dentro de las debilidades, contexto histórico desafiante. Zacarías ministró en un contexto histórico desafiante después del exilio, cuando el pueblo enfrentaba dificultades para reconstruir su ciudad y su templo. Acuérdense que él es un profeta posterior a todos los que vimos anteriormente y pues ya habían pasado muchas desgracias, ya había mucha ruina, ya había mucha situación especial en el grupo con quien él habitaba. Resistencia a la reforma. Zacarías enfrentó resistencia a sus mensajes de reforma y de justicia. Dentro de las oportunidades, como ya mencioné, tenía la de la restauración de Jerusalén. Él hablaba siempre de la restauración y cómo Dios iba a dar una nueva oportunidad a su pueblo. Zacarías tuvo la oportunidad de participar en la restauración de Jerusalén y el templo después del exilio. Influencia en la comunidad. Zacarías pudo influir en la comunidad judía para que se enfocaran en la justicia y la fidelidad de Dios. Además, anunció del Mesías. Zacarías profetizó sobre la venida del Mesías, lo que le dio esperanzas al pueblo. Otra oportunidad que no puse aquí, pero que la vamos a ver más adelante, es que Zacarías hizo el llamado de arrepentimiento y la importancia de la obediencia y la fe. De eso nos va a hablar un poquito más adelante Connie. Amenazas, oposición. Zacarías enfrentó oposición de aquellos que se oponían a su mensaje de reforma y de justicia. Desánimo. La situación desafiante y la resistencia pudieron haber llevado a Zacarías al desánimo. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vamos a ver, a ver, déjenme cierro aquí porque me está tapando la lámina. Vamos a ver Te saltaste el, una. Estás en las 7, ahí mero. ajá, Ahí mero. bueno, a ver, espérenme. Es que me está tapando esto, pero, a ver. Ahí está, perdone. Bueno, fíjense, aquí vamos a ver cómo está diseñado el libro. Aquí lo estamos dividiendo en dos. Los capítulos del 1 al 8 fueron escritos aproximadamente del 520 al 518 antes de Cristo y los capítulos del 9 al 14 fueron escritos alrededor del 480 antes de Cristo. Esto quiere decir que hay entre 38 y 40 años de diferencia. En el capítulo del 1 al 6 vamos a ver la introducción y la exhortación a seguir al Señor. En los capítulos del 1:7 a 1:8, perdón, ahí creo que nos falta una coma, es 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver las 8 visiones en los sueños de Zacarías. El capítulo del 6 al 9 al 6:15 vamos a ver la conclusión, la coronación de Jesúa. El capítulo 7 y 8, un llamado a la justicia y a la compasión y las bendiciones prometidas para Jerusalén. Y en la segunda parte, esta que se escribe 38 años después o 40 años después, el capítulo 9 al 11 y el capítulo 12 al 14, que son las imágenes del reino mesiánico, la parte 1 y la parte 2. Así como dijo Lupita, es un profeta menor posexílico. Acuérdense que iban a reconstruir el templo después de este regreso a Jerusalén y ya habían pasado como 15 años de que habían regresado y habían dejado la obra inconclusa. Entonces ahí vamos a ver una serie de cosas muy interesantes, sueños muy interesantes, vamos a ver
el ángel de Jehová, vamos a ver unos caballos, vamos a ver unas alas de cigüeña, una canasta, unos rollos volando. Bueno, vamos a ver varias cosas más adelante que ahorita les vamos a ir explicando. A ver, Lupisa. Sí. Para dato exacto de eso que mencionaste, fueron 12 años posteriores, Mir. ¿No fueron 20? Yo tengo que fueron 12 años. Dijiste 15, pero yo tengo que fueron 12 años después. Bueno, Pues, se si tardaron quieres, un montón, pero dejaron se ahí, tardaron mucho. se tardaron un montón. Exacto. Bueno, aquí vamos a hacerles, como ya mencionó Mirna, vamos a explicar a detalle todas las visiones y las profecías, pero sí queremos que tomen nota de este tipo de láminas porque como decimos en la preparatoria y en la universidad, hacemos un acordeón para que sea mucho más fácil recordar los puntos claves y las situaciones claves que cada uno de los profetas hace. Es como para poder tener una guía de estudio, no sé si me explico. Entonces, esta es parte de una guía de resumen para que entiendan un poquito qué es lo que tiene que ver con Zacarías. El profeta Zacarías, como ya mencionamos, fue un profeta menor. Es importante por sus visiones sobre la reconstrucción del templo, el recogimiento de Israel y el triunfo sobre sus enemigos, así como por sus profecías sobre la primera y segunda venida del Mesías. Pero acuérdense que aquí estamos hablando que estamos 500 años antes de que Cristo llegara al mundo, ¿eh? Si él estaba hablando de cosas del futuro. Sus palabras ofrecen esperanza y promesa de restauración y salvación para el pueblo de Dios. Si nos ponemos en este contexto, imagínense ustedes que llega una persona que nos va a hablar de cosas que van a pasar en 500 años. Pues nos suena un poco loco, ¿no? Nos suena un poco irrisible, fuera de lugar. Entonces a él le tocó esta situación de tener que explicar algunas cosas que iban a venir muchos años después. Por eso mencionamos aquí visiones de la reconstrucción y restauración. El libro comienza con 8 visiones que representan la reconstrucción del templo y la restauración de Jerusalén, así como la pureza y transformación espiritual del pueblo. Vamos a hablar más a detalle en las siguientes láminas. Este es nada más un aspecto general. El siguiente, profecías mesiánicas. Zacarías describe al Mesías como el Salvador, juez y rey, justo que gobernará a su pueblo desde Jerusalén, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Vuelvo a hacer la mención que hice hace rato. Él ya estaba hablando incluso de la segunda venida de Cristo, ¿eh? Entonces, por eso a veces se vuelve eh, complicado la manera en la que él explicaba muchas de las cosas que estaba dejando como mensaje al pueblo. Promesas y esperanzas. El libro de Zacarías ofrece promesas de que Dios recordará su pacto con su pueblo, los restaurará de sus enemigos y los bendecirá con un futuro glorioso. Esto particularmente lo vamos a ver en el capítulo 8, por si lo quieren anotar. Llamado al arrepentimiento y fidelidad. Zacarías anima al pueblo a arrepentirse de su pecado y ser fiel a Dios, enfatizando que la fidelidad es la clave para experimentar la restauración y el cumplimiento de las promesas de Dios. Fíjense bien, enfatizando que la fidelidad es la clave. Aquí las personas que se mantuvieron firmes son las que tuvieron estas promesas, pero hay gente que no se mantuvo fiel al Señor. La que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos viendo la introducción en donde dice, vuélvanse a Dios y no sean como sus antepasados. Los capítulos del 1 al 8 se caracterizan por las visiones que Zacarías recibe de parte de Dios. Estas visiones representan simbólicamente la historia de Israel, sus desafíos y la promesa de restauración. Espérenme tantito. Aquí estamos viendo las posibles rutas que tomaron al regreso. Lo estamos viendo en este mapa y les quisimos poner aquí el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro el Grande. Dice, el profeta empieza con una exhortación a la conversión, Zacarías 1 al 6, que recuerda la predicación de los profetas anteriores al exilio con el propósito de dar un aviso solemne a la generación presente. Entonces, acuérdense que ellos ya estaban como bien a gusto, ¿no? Ya estaban ellos
muy asentados en Babilonia. De repente llega Ciro el Grande, les dice que ya se pueden regresar, que pueden volver a construir el templo y pues regresan. Medio que lo empiezan a construir y de repente dejan el templo ahí sin construir y entonces es cuando vamos a empezar a ver todo este libro. Pero fíjense en este cilindro. Dice que es un artefacto histórico muy importante que nos proporciona información valiosa sobre la historia antigua del Medio Oriente. El cilindro de Ciro mide más o menos como 22 centímetros, que sería más o menos como las reglas estas, por 10 de ancho. Fue descubierto en 1879 por el arqueólogo asirio Hormuzd Rassam en las ruinas de Babilonia, lo que hoy es Irak. El cilindro de Ciro contiene una inscripción cuneiforme en acadio, el idioma oficial de la corte persa en ese momento. La inscripción describe la conquista de Babilonia por parte del rey de Ciro el Grande de Persia en el año 539. Esto tiene una gran importancia histórica por varias razones. Una, la conquista de Babilonia. El cilindro proporciona una descripción detallada de la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande. La política de tolerancia religiosa. El cilindro también describe la política de tolerancia religiosa de Ciro, que permitió a los pueblos conquistados practicar sus propias religiones. La Declaración de Derechos Humanos. Algunos historiadores consideran que el cilindro de Ciro es una de las primeras declaraciones de derechos humanos de la historia. Y la veracidad bíblica. El cilindro de Ciro también es importante porque confirma la veracidad de la Biblia en varios aspectos. Uno, la conquista de Babilonia, que hemos estado estudiando los últimos libros. El cilindro confirma la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande, tal como describe en el libro de Daniel, Daniel 5, del 30 al 31, y el permiso para reconstruir el templo. El cilindro también confirma que Ciro el Grande permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, tal como se describe en el libro de Esdras, del 1 al 4. En resumen, el cilindro de Ciro es un artefacto histórico muy importante que nos proporciona información valiosa sobre la historia antigua de Medio Oriente y confirma la veracidad de la Biblia en varios aspectos. Entonces, díganme si esto no está súper interesante, la verdad. Aquí, bueno, pues vamos a ver ya por fin las visiones en 8 sueños de Zacarías y es lo que les comentábamos al principio de la clase. Imagínense que en una sola noche va a tener todos estos sueños que los vamos a describir ahorita brevemente y luego un poquito más a detalle más adelante. En el libro de Zacarías, estos 8 sueños, hay quien dice que son 10 sueños, hay otras personas que dicen que son 8 sueños. Nosotros los pusimos así como vienen en la Biblia. En el número 1 vamos a ver al hombre entre los arrayanes, un hombre montado en un caballo rojo y detrás de él había jinetes. En realidad no es un caballo rojo, es un caballo, ¿cómo le llamábamos, Tony? Alazán, ¿verdad? Que es un caballo como cobrizo. Sí, alazán. Entonces, ajá, se dice que es el ángel de Jehová y cuando mencionamos al ángel de Jehová estamos hablando de Cristo mismo. Más adelantito vamos a ir explicando cada uno de estos sueños. Luego, en el sueño o en la visión número 2, los 4 cuernos y los 4 herreros, que también se dice que podrían ser herreros, carpinteros o artesanos. En el número 3 vamos a ver un hombre con una cinta de medir en la mano que va a medir todo Jerusalén. Después vamos a ver a Jesúa o Josué. Está descrito como Jesúa en algunas Biblias y como Josué en otras Biblias, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. En el número 5, que es Zacarías 4, vamos a ver el candelabro y 2 olivos, que aquí también va a ser muy importante mencionar que el aceite de olivo es mencionado en la Biblia como el espíritu. En la visión o el sueño número 6, el rollo que volaba, que se hablaba de que era 10 metros de largo y 5 de ancho, era un rollo tototote, y que también era súper importante mencionar que estaba escrito por los dos lados.
Luego, en la visión 7, vamos a ver la mujer en una canasta a la que le llaman perversidad, no porque sea una mujer, sino porque pues perversidad es un nombre femenino. Esto lo vamos a ver en Zacarías 5:5. Aquí también vamos a ver a unas cigüeñas en donde también es una historia muy interesante. Y en el número 8, 4 carros de guerra que salían entre dos montañas de bronce, lo vamos a ver en Zacarías 6. Y ahora sí, Lupita. describiendo un poquito lo que nos acaba de explicar Mirna para hablar a detalle de cada una de las visiones, aquí empezamos en este prefacio indica, como ya mencionamos, la fecha de noviembre del año 520 a.C. Luego sigue una serie de 8 visiones que comienzan en febrero del 519 a.C. Las visiones son probablemente una mirada simbólica a la historia de Israel cuyo objetivo sea proporcionar consuelo a los retornados del exilio y estimular la esperanza en su ánimo. En este primer sueño, que ya explicó Mirna, Zacarías tiene la visión de un hombre montado en un corcel rojo. Como mencionamos, se llama alazán o cobrizo. Siempre vamos a ver en esta presentación caballos que son medio rojillos, pero son llamados alazanes o cobrizos. Y detrás de él caballos rojos, alazanes y blancos. Yahvé dice que Jerusalén y Sión serán consolados. Ahora bien, aquí es muy importante mencionar que en esta visión había caballos rojos, marrones y blancos. Son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra junto con jinetes. Estos jinetes le informaron al ángel del Señor que ha estado recorriendo la tierra. Y el Señor dice, mi amor por Jerusalén es intenso y mi templo será reedificado. Otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad. Eso tiene que ver con esta imagen del primer sueño. Otro dato importante que lo sacamos de la Biblia dice que por más de 12 años el templo estuvo a medio terminar. Dios había llamado a Zacarías para que motivara a su pueblo para terminar el trabajo. El profeta pudo haber usado palabras duras de represión, pero en lugar de eso señaló propósitos positivos de completar el proyecto de reconstrucción, para que no nos quede duda con lo que se menciona anteriormente. Ok, en el segundo sueño trata de otra visión. 4 cuernos que simbolizan a los enemigos de Yahvé, lo voy a explicar un poquito más adelante. Y 4 herreros para batirlos. A este se le añade una tercera visión, que es un hombre con una cuerda para medir Jerusalén, que es la que ven aquí abajo. Si me lo señalas, Mirna, por favor. Dice, un hombre con una cuerda para medir Jerusalén, la cual Yahvé protegía, siendo una muralla de fuego en torno y gloria dentro. Finalmente se advierte del castigo contra los babilonios, enemigos de Sión. El que toca a vosotros, a la niña de mis ojos toca. Se está refiriendo el Señor a que no le gusta que ataquen a su pueblo amado. Será despojado de sus mismos esclavos. Ahora fíjense bien, en la lámina que tienen a un ladito, que está aquí mencionando como una rueda de fuego, es una imagen que también representa cómo Dios decía que iban a estar protegidos por él. La que sigue, por favor. Connie. Gracias. Bueno, pues habían pasado 70 años de, de tiempo y están estas visiones en Zacarías y uno de los mensajes de Dios es: Jerusalén algún día estará tan llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. Pues es, o sea, a pesar de que el pueblo, a pesar de que el pueblo obedece, desobedece, Dios va teniendo misericordia y va mostrando todos estos mensajes, ¿no? O sea, Dios mismo también emocionado, pienso yo que, híjole, mi pueblo,
si me obedece, voy a hacer todo esto. Imagínense, hermanos, hermanas, que si estamos en obediencia, si pasamos con éxito nuestras pruebas, que luego, híjole, son bien difíciles, pues Dios va a hacer un muro puede ser, o sea, si se lo pedimos, una muralla de fuego alrededor de nuestra casa, de nosotros, para protegernos del enemigo. Y luego dice, entonces yo mismo seré ese muro de fuego protector. Y también seré la gloria dentro de la ciudad. Yo digo que cuando oremos, tomemos estas palabras para orar. Señor, sé tú la gloria de mi casa. Señor, sé tú el fuego protector alrededor de mi casa y mi familia. Bueno, palabras conquistadoras. Gracias. Siguiente, por favor. Gracias, Connie. Son palabras muy fuertes que deberíamos de usar todos. Sé tú el fuego protector de mi casa. Yo creo que todos deberíamos de tener esa visión y hacerlo. Ok, aquí nos vamos a referir justamente, hablábamos hace rato de los 4 cuernos. A mí me llamó mucho la atención esta imagen y además encontramos estas imágenes que son horrorosas, pero que demuestran un poquito de lo que estamos tratando de explicar con las visiones de Zacarías. En esta visión, los 4 cuernos representan las naciones que se oponen a Dios y su pueblo, mientras que los 4 carpinteros o herreros simbolizan a aquellos que serán utilizados para derrotar a estas naciones y restaurar a Israel. Si quieren ver a detalle esto, lo van a poder encontrar al principio en Zacarías 1 del 18 al 21. Dice, ¿qué significan los 4 cuernos en Zacarías? Los 4 cuernos representan las 4 etapas de la era de los gentiles descritas en Daniel 2 y 7, que ya mencionó hace rato Mirna, y que son los reinos de Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma, que colocarán a Israel bajo la autoridad gentil. Con el tiempo, estos 4 cuernos serán sometidos a Cristo mismo en su segunda venida. Aquí está hablando de una analogía de todo lo que le va a pasar a todos estos pueblos. ¿Se acuerdan que también hablamos de esta torre? Cuando hablábamos del hombre que está dividido, las piernas de una forma, el pecho de otra forma, la cabeza de otra forma, que lo mencionamos hace 4 o 5 semanas, que representa a estos pueblos y cómo los pies se derrumban. ¿Cómo se llama esta torre, Tony? La torre de la estatua del hombre. A la de Nabucodonosor. La de Nabucodonosor, justamente ahí también se mencionan a los medos, a Persia, a Grecia y a Roma. Entonces, fíjense bien, los cuernos, las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Está hablando de las naciones que les hicieron daño. Y estos herreros tienen que ver o vienen a aterrorizar y a destruir a estas naciones. De eso habla específicamente esta visión. La que sigue, por favor. Ahora bien, en la 15 dice, en el cuarto sueño, limpieza del sumo sacerdote. Satán acusó al sumo sacerdote Joshua. Aquí es muy importante, o Josué, aquí es muy importante que no confundamos. Cuando leíamos esto, yo me puse a pensar, dije, ¿por qué Josué? Josué no tiene nada que ver aquí. Hay 2 Josuéses en la Biblia. Uno que es el que estaba con Moisés y otro es este Josué, que era un sumo sacerdote en este tiempo que no tiene absolutamente nada que ver con el primero para que no vaya a haber ninguna confusión. Él era un sacerdote. El ángel de Yahvé lo calla. Las ropas viejas del sacerdote son cambiadas por otras nuevas. ¿Qué significa esto? Yahvé dice que traerá a su siervo y le llama germen en algunas partes de la Biblia y que en una piedra con 7 ojos grabará una inscripción. Este capítulo confuso se ha presentado en diversas interpretaciones mesiánicas. En realidad de lo que nos están hablando en esta parte es de la limpieza del sumo sacerdote. Ha quitado su pecado y ahora va a dar esta ropa nueva y fina. Esto lo van a poder encontrar también en Zacarías 3, del 3 a 4.
También es muy importante. Joshua, el Señor le dijo a Satanás, yo rechazo tus acusaciones. Se refiere a que está acusando a este sacerdote. Dice, yo rechazo tus acusaciones. Los sacerdotes son símbolos de lo que va a venir. Entonces, esta es una visión de muchas cosas que van a venir en el futuro, pero específicamente está hablando de este cambio y de esta limpieza en el ropaje. La que sigue, por favor. ¿Quieres hablar, Tony? No te oyes, estás en... Apaguen sus micrófonos, porfis. Gracias. Tantito. El tercer sueño, un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿No la saltamos? No, aquí No, está, es la que mira. explicó Connie. Aquí está la cinta de medir y si te fijas, aquí está el hombre enfrente del templo. Estás en mute, Mari. Sí, ya caí. ¿La viste? ¿Querías decir algo más, Tony? Sí, Estás en mute, sí, Tony. con respecto a Josué que acabas de mencionar, ¿pueden regresar a la mina? Sí, Josué, aquí lo está, el sacerdote Josué es el sacerdote Yeshua que acaba de mencionar también Mirna. Es es la misma persona, pero se hizo una traducción diferente. exactamente. Y también yo investigué y dice que Josué el original era hijo de Num, fue líder militar y sucesor de Moisés que lideró a los israelitas. No estamos hablando de ese Joshua, Ajá. estamos hablando de un sumo sacerdote en Jerusalén después del exilio babilónico. Y esto lo pueden encontrar en Zacarías del 3 del 1 al 10, Zacarías 6 del 9 al 15. Ya aparece en esta visión de Zacarías, representando al pueblo ya llamado Joshua o Joshua, que es hijo de Josadac. ¿Es correcto, Tony? Sí, Perfecto. Nada más para que quede claro que no es el mismo Josué. Muy Oye, bien. Tony, y perdón que te interrumpa, Lupita, también dice que Josué o Josías va a tipificar a Jesús. Jesús, el descendiente de David, Jesús es sacerdote, no según Leví, sino un sacerdote según Melquisedec. Si me estoy equivocando, Tony, ¿o es así? así es. Ajá. Y eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento más claro. Muy bien. Y es muy importante aclarar esto porque en muchas ocasiones cuando vemos los nombres nos equivocamos y pensamos que son las mismas personas y no, son homónimos, o sea, son nombres iguales con personajes distintos. Bueno, ahora entramos en el quinto sueño. El candelabro y los dos olivos. Corresponden a la visión del candelabro con 7 ojos y 2 ramas de olivo que representan a 2 testigos. Se dice que podría ser Moisés y Elías. Incluso de esto se va a hablar hasta el final, ¿verdad, Tony? En el final del milenio Milenio. también se habla de los 2 testigos, ¿no? Ajá, sí, en el milenio. Estamos viendo el libro, este libro está hablando de muchas cosas del Apocalipsis también. Así es, del Apocalipsis. Zorobabel reconstruirá el edificio destruido, que es lo que ven ustedes aquí, y pone en Zacarías 4, del 1 al 14, dice, no es por el poder ni la fuerza, sino por mi espíritu, haciendo mención que quien está reconstruyendo esto es el espíritu del Señor, no la fuerza humana. Las lámparas representan los ojos del Señor en toda la tierra. Los olivos representan a 2 testigos, como lo mencionó Tony en Apocalipsis 11, también se mencionan. Eh, el candelabro y los 2 olivos de oro macizo, que tienen estas 7 lámparas, representan los ojos del Señor que cubren la tierra, como ya mencioné. Zorobabel es el que colocó los cimientos de este templo. Y los 2 olivos representan a los 2 ungidos que estarán de pie en la corte del Señor en toda la tierra, que eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso en Zacarías 4:6. La que sigue, por favor.
El Aquí rollo. también me gustaría hacer la mención de que estábamos platicando Tony y yo en la mañana, para que lo pongan un poquito en contexto, el trabajal que costaba sacar el aceite en aquellos entonces que podían una piedra enorme para poder presionar los olivos y sacar un poco de aceite. Entonces, imagínense que les dijeran, Marisela, te toca poner el aceite todos los días en el templo. Entonces, imagínate que tenías que apachurrar todos estos olivos, para sacar un poco de aceite y también hace un poco de alusión a esta fuente de vida en donde este aceite ya no se va a terminar. No sé si quieras mencionar algo de eso, Tony. En el Monte de los Olivos en Jerusalén está las prensas, precisamente, son gigantes, son unas prensas que de piedra y los primeros gotas prácticamente que salían del olivo son las que hoy nosotros conocemos y compramos en el súper, las botellas de primera extracción en frío del aceite de olivo. Y hoy ni siquiera nos damos cuenta cuál es el proceso, pero está representando prácticamente al poder del Espíritu Santo. Recuerden que Cristo normalmente se iba al Monte de los Olivos a orar, ¿sí? Gracias, Tony. Ok. Lupita. Otra visión se narra, perdón, en el sexto sueño, que como ya mencionamos hace rato, es un rollo volando, el cual significa que el ladrón y el que jure en vano serán expulsados. Y se añade, bueno, lo va a explicar más adelantito lo del rollo Leti. Y también se añade aquí la del séptimo sueño, que es la que voy a explicar un poco más a detalle. Dice, una mujer sentada sobre una medida simboliza el mal. Fíjense bien, les voy a leer. Entonces el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, alza la vista y fíjate en esto que ha aparecido. ¿Y qué es? Le preguntó. Y él me contestó, una canasta de 22 litros. Es la maldad de la gente de todo el país. Esta mujer representaba la maldad de todo el país. Se levantó entonces la tapa de plomo y dentro de esa medida había una mujer sentada. El ángel dijo, esta es la maldad e inminentemente arrojó a la mujer dentro de la medida la cual cubrió luego con una tapa de plomo. Alcé la vista y vi ante mí dos mujeres que salían batiendo con sus alas al viento. Tenían alas como de cigüeña y elevaban la medida o sea, a esta canasta por los aires. Yo le pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde se llevan la medida? Y él me respondió, se la llevan al país de Babilonia para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí sobre un pedestal. Entonces, esta imagen que ven aquí es la mujer que se llama perversidad. Todo esto lo van a poder ver también en Zacarías 5, del 5 a 8, que significan los pecados de todos los habitantes. No habla de una mujer, sino habla de los pecados de todos los habitantes. En el octavo sueño, los cuatro carros de guerra, que son los que ven aquí, trata de la visión de dos montes de bronce, de donde salen cuatro carros. En el primero había caballos rojos, en el segundo negros, que van al norte, en el tercero blancos, que van al occidente, y en el cuarto tordos, que van al sur. Zacarías dice que Yahvé le ordena a coronar a Yeshua, o Josué, o Jesús, al que llamaría germen o retoño. Esto indica que es a él a quien se refería en la anterior mención, a un germen o a un retoño, y no a Jesucristo o a otro Mesías, para que no haya confusión. Entonces, vean lo importante de cada una de las visiones y cómo cada una de las visiones significa algo diferente. Tony, yo aquí tengo una duda que quisiera que nos aclararas. Cuando mencionan que esta canasta la van a dejar ahí en el templo cuando esté listo, sobre un pedestal, Mm. ¿significa que después va a ser destruida? No. Recuerda que salió la gloria del Señor Ujú, y abandona la ciudad prácticamente de Jerusalén. Cuando ujú, dejan esta canasta es para que se termine de, ujú. de esparcir la perversidad
Y cuando llegan los babilonios, más adelante van a destruir todo Jerusalén, van a quemar Jerusalén y van a destruir el templo de Salomón. Entonces es para que se distribuya, ¿no? Así es, para que se Para que se distribuya la distribuya. maldad. Para que se distribuya la maldad. Ok, Y porque gracias. además ahí va a ser juzgado, ¿no? Creo que también se menciona en Apocalipsis. Así es. Ujú. Y también me gustaría mencionar que, según tengo entendido, la cigüeña es considerada un animal impuro para los judíos y que además es un animal con unas alas súper fuertes. De hecho, no dice que tienen alas de cigüeña, sino que son como de cigüeña. Y también estas alas de cigüeña menciona que están hechas de una manera en que puedan volar largas distancias y que hacen unas migraciones enormes, Enormes. este, y que son muy resistentes a las condiciones climáticas adversas. Pero pues nada está escrito nada más porque sí todo tiene que ver, ¿no? O sea, podemos investigar de absolutamente todo y todo tiene una razón. Y precisamente por eso le preguntaba yo a Tony qué significa que esta canasta se quede ahí y ya lo dijo muy claro, que se va a difundir esta perversidad en todos los alrededores, ¿no? ¿Sí? La que sigue, por favor, Bueno, Leti. pues en esta visión, es el rollo que volaba, representa la palabra de Dios, que no ha sido obedecida por Israel y por el mundo entero. En ella se demanda el juicio justo de Dios sobre los pecadores, de acuerdo con los parámetros divinos que se han establecido con claridad en su palabra. Este rollo suspendido en el aire se desplaza desenrollando para que todos los pudieran leer por ambos lados. Tenía aproximadamente unos 9 metros de largo y 4.5 metros de ancho. Estas son las mismas dimensiones del lugar santísimo del tabernáculo. El rollo es un símbolo de la ley de Dios y una figura del castigo justo sobre los que desobedecen, y ahí podemos ver en Deuteronomio las maldiciones y las bendiciones cuando uno no obedece la palabra que Dios dejó escrita. Dice, como esta Mirna mencionó, está escrito por ambos lados. Dice, fue un mensaje inmediato para quienes vivieron en aquel tiempo de Zacarías, en el sentido en que Dios desarraigará y destruirá a los pecadores que rechacen su palabra, pero también tiene un mensaje futuro para Israel y para el mundo entero, antes del reino del Mesías. No hay escape para el juicio de Dios. Su palabra no regresa vacía. En Isaías 55 podemos ver que el Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para que la envíe. Entonces ese es el mensaje de esta visión, de que la palabra de Dios se cumplirá hasta que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Connie. Bueno, sí, pues hermanos, hermanas, el capítulo 8 se dedica a hablar de las promesas de la restauración de Jerusalén. Imaginemos a Dios lo emocionado que está y todas las cosas positivas que nos va a prometer si obedecemos. En las primeras líneas del capítulo 8, fíjense lo que dice: mi amor por Sión es intenso y ferviente, me consume la pasión por Jerusalén. Sustituyan aquí la palabra Sión por cada uno de sus nombres. Imaginemos el amor que Dios tiene por nosotros, todavía mayor que el de Sión, mayor que el de Jerusalén, porque Él puso a su hijo en sacrificio por nosotros. Entonces yo digo, si Dios dice, mi amor por Lupita
es intenso y ferviente y me consume la pasión por ella. Pues ese es el amor que Dios nos tiene y la obediencia. Nosotros como madres o padres, cuando vemos a nuestros hijos obedecer, más nos apasionamos por ellos. Y eso es lo que aquí le sucede a Dios. Por ejemplo, dice, si sirves a Dios, si Lupita, Mirna, Tony, Marisela, Leti, si sirves a Dios con cuidado, con tu espíritu y con una buena voluntad, entonces Dios te dará actividades más importantes para ministerios porque confía en ti. Ahí está la cita bíblica, se está traduciendo a palabras coloquiales, ¿no? La interpretación actual, como para la aplicación de esa promesa. Él quitará todo obstáculo para que cumplas con ese ministerio, con el objetivo que te asignó. Él pondrá armonía perfecta en tu agenda. Dice la armonía perfecta en tu agenda para que sirvas al Señor, ¿no? Para que puedas combinarla con tu trabajo, con tu familia, tu ministerio, y que no falles a Él, no falles a tu familia, no falles a tu trabajo. Está en Zacarías 6:13b. Cuando pongo B, es que es la parte, como la última parte de la cita bíblica. Zacarías 6 dice, y habrá sacerdotes a tu lado, consejos de paz, y habrá entre ambos una armonía. O sea, ahí dice, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdotes a su lado y otro consejo de paz habrá entre ambos. El profeta, al profeta le pone, o sea, le pone dos tareas, pero va a haber la armonía. Es 6:13b, por favor, chéquenlo. También dice en la Zacarías 8:19, en aquel tiempo había ayunos y había tiempos de luto. Y Dios les dice, los ayunos y los tiempos de luto se convertirán en festivales de alegría y de celebración. Así sea la verdad y la paz entre ustedes. Plantaré semillas de paz y de prosperidad entre ustedes. Pues si nosotros obedecemos y estamos pendientes de los ministerios que nos da las tareas, pues va a sembrar semillas de paz. Pongamos estas palabras en nuestras oraciones. Si eres fiel a Dios, Él te defenderá. Cualquiera que te daña mi posesión más preciada y te defenderá de tus enemigos. Ahí está la cita bíblica. Pónganlo en sus oraciones. Señor, tengo a este enemigo, defiéndeme. Si nosotros desobedecemos, si divagas entre lo terrenal y lo celestial, como una oveja sin pastor, entonces el enemigo te atacará y Dios no lo impedirá. O sea, esto es para un cristiano tibio, ¿no? Voy a la iglesia, estudio, pero a la hora que estoy en mi trabajo, o me voy al bar, o me voy, o no sé, empiezas como una veleta, ¿no? Tengo una personalidad en un lado y la contraria en otro lado. Bueno, pues si el enemigo viene, dice Dios, pues yo no te voy a defender. Si robas y juras falsamente en el nombre de Dios, enviará maldición a tu casa hasta destruirla. Ahí están las citas bíblicas.
Tenemos que ser sumamente cuidadosos con nuestro lenguaje. Si se nos va algo dijimos algo incorrecto, hay que pedir perdón de inmediato. Y yo también recomiendo, lo estamos haciendo por acá, lean Deuteronomio 28. Hay una sección de bendiciones por obediencia. Pongan sus nombres, sean obedientes y pongan sus nombres en ese Deuteronomio 28, porque también una buena argumentación delante de Dios a Él lo convence y le ayuda. Cuando nuestros hijos nos argumentan con la verdad y con lo correcto, eso nos deleita. A Dios igual, hermanos, hermanas. Anoten esas frases, esas palabras de estas láminas e inclúyanlas en sus oraciones. Gracias. Siguiente, por favor. Ok. Aquí volvemos a poner la imagen de los caballos que son impactantes. Dice, ¿cuáles son los 4 caballos de Zacarías? El primer carro tenía caballos rojos, que ya dijimos que eran, déjenme les digo, no me voy a equivocar, alazanes o cobrizos. Significaba la guerra y el derramamiento del sangre. El segundo tenía cabellos negros. Estos iban hacia el norte, significaban hambre y muerte. El tercer carro tenía caballos blancos, occidente y victoria, y el cuarto carro tenía caballos tordos, gris con blanco. Estos iban al sur, eran fuertes y moteados. Muerte por medio del juicio. Pero el punto más importante de esta lámina es que su trabajo era vigilar la tierra y desahogar la ira del Señor. Siempre hay una representación de estos caballos con el Señor. Y también hay una analogía que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando el Señor llega, pero en un burrito, ¿cómo se llama el burrito, Mirna? Bueno, el burrito gris que nunca me acuerdo el nombre, Pollino, pollino. pollino, exacto, que es todo humilde, todo tierno, todo dulce, todo sencillo, contra estos caballos gigantescos que hablan de la ira del Señor. Fíjense cómo hay mucho simbolismo. La que sigue, por favor. No te oyes, Mir. Ay, sí, perdón, es que le silencié. Aquí vamos a ver la coronación de Jesúa en Zacarías 6:9. Eldad y Tobías y Jedaías traerán plata y oro de los judíos desterrados en Babilonia. Y le dice que se encuentre con ellos en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Y le dice que haga una corona, que coloque la corona en la cabeza de Jesúa, el sumo sacerdote. Este es el hombre llamado retoño. Acuérdense que siempre hablamos de este retoño. Entonces, ¿a quién nos referimos al retoño? Pues a Cristo. Echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Recibirá honor real y desde su trono gobernará como rey y también servirá desde su trono como sacerdote. Vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor, y todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor su Dios. No sé si quieras mencionar algo de estas coronas que es muy interesante, Tony. Esta corona de arriba es la que se le ponía en la mitra al sacerdote supremo, pero no, ahí está diciendo que es apartado para Dios. La corona de espinas realmente es la corona más poderosa del mundo, la que utilizó nuestro Señor, poderosísima del universo. Y él prácticamente ahí está dando él también que es apartado para Dios. Él fue directamente como cordero al matadero. Hoy los judíos usan la kippah, ese pequeño gorrito que se ponen en la cabeza, es donde están diciendo, bueno, con eso están ellos avisando que están apartados para Dios. En la iglesia tradicional están queriendo imitar una cosa de este tipo, pero lo que utiliza el sacerdote principal de esa iglesia, que inclusive va a ser muy interesante que estos días veamos a quién van a elegir como papa de la iglesia católica,
y que veamos cómo le ponen una mitra, un gorro que tiene, que está abierto, que tiene, si quiero que lo vean muy bien, porque parece el hocico de un pez, está abierto. Y lo que dice ahí es el representante de Dios en la tierra, pero lo tienen en latín. No, el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, ¿sí? Sí. Entonces tenemos una diferencia titánica en creencias, así que sabemos que lo más valioso, lo más importante es la corona de espinas y tener presente que cuando los veamos a ellos con kipá, que no se utilizaban en el tiempo de Cristo, que quede muy claro, fue algo que después se tomó como costumbre, es que quiere decir que está apartado para Dios. Gracias, Tony. Bueno, pues aquí tenemos el capítulo 7 y 8. Aquí estamos hablando de un llamado a la justicia y a la compasión. Dice, acontecen 2 años más tarde y son una respuesta a la cuestión de si los días de duelo por la destrucción de la ciudad deberían de continuar o no. Además de una mirada retrospectiva sobre el pasado nacional, contiene un mensaje dirigido al pueblo, asegurándoles la presencia de Dios y su bendición. Zacarías retrata un futuro mesiánico bajo la metáfora de una tierra próspera hacia la cual las naciones vienen en peregrinación, ansiosos de seguir al Dios de Israel. Ahora fíjense, está el pueblo de Betel y había enviado a Sarecer y a Regemelec junto con sus asistentes para buscar el favor del Señor. Y le preguntan, ¿debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo como lo hemos estado haciendo durante muchos años? Y entonces Dios le contesta y les dice, diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Y la verdad es que sí te quedas preguntando y dices, híjole, qué fuerte, ¿no? Dice, no lo hacen para complacerse a sí mismos. Entonces le dicen, juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. Y entonces yo aquí escribí esto, ¿no? Dice, faltan 2 años para terminar. Dicen, para terminar el templo, dice, hay que seguir haciendo ayunos, sí o no. Dice, realmente era para mí. Dice, no tiene sentido, no es el ayuno el que Dios quiere. No opriman a la viuda, al huérfano y al pobre. Dice, tuve que esparcirlos y después se volvieron a la religión, pero no a la comunión con Dios. ¿Es Dios el centro de nuestra vida? No es que tenemos que obedecer para obtener el favor de Dios, pero solo en la obediencia de corazón al Señor, podemos disfrutar genuinamente de las bendiciones de Dios. Entonces aquí también se menciona en el capítulo 7, se echa en cara al pueblo judío el haber sido castigado ya que habían maltratado al extranjero, a la viuda, al huérfano y al pobre. Y en esa época las viudas eran personas realmente desamparadas. Y aquí les pusimos estos pequeños capítulos donde dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, no maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Luego dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta parte de Jehová de los ejércitos se menciona muchas veces. Los ayunos del cuarto, el quinto, el séptimo y el 10º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas solemnes. Amen pues la verdad y la paz. Y también dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. A mí me encantó esto, ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Esto lo pueden encontrar en Zacarías 8:3. Ok, y aquí en el capítulo 8, aquí habla de las bendiciones prometidas para Jerusalén. Fíjese bien, se llamará la ciudad fiel, el monte del sacerdote se llamará monte santo. El Señor dice que rescatará a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Serán mi pueblo, los trataré con justicia
Estoy sembrando semillas de paz y prosperidad. Las vides estarán cargadas de frutas. La tierra producirá cosechas y del cielo se soltará el rocío. Judá e Israel se convertirán en ciudades malditas, pues ya no lo serán más. Sigan con la reconstrucción del templo. Fíjense bien, un propósito de felicidad para Jerusalén es que el tema del capítulo 8 se menciona que en la ciudad habrá niños jugando en las plazas en las cuales se sentarán ancianos y ancianas con su bastón en la mano y asimismo se pronostica la hegemonía espiritual de los judíos. Aquí ya está hablando de las promesas, de las bendiciones, de cómo Dios va a restaurar y por eso quisimos poner esta imagen. Esta imagen ya la habíamos puesto antes, donde señala cómo Dios cubre como un cinturón a todo su pueblo y lo protege para que nada malo le pase. Y pusimos también unos versículos que nos gustaron. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, los cielos darán su rocío y hará el remanente de este pueblo que es de este pueblo posea todo esto. Zacarías 8:12. Y en Zacarías 8:23, que nos gustó mucho, dice así, dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará un judío por el borde de su capa y le dirá, déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Qué lindo, ¿no? La que sigue, por favor. Oye, nada más si me permites ahí hacer mención de esta parte en donde dice que Dios usa muchas formas para corregirnos y en esta parte del libro también dice, como no me escuchan, pues yo tampoco los voy a escuchar. Entonces, y así como dijo Connie hace ratito, dice, se lea Sión, Sión, estamos hablando de un monte en Jerusalén, dice, con gran celo y con gran ira la celé. Y recuerden que en otras presentaciones mencionamos los celos humanos, que dice que están basados en nuestras inseguridades, de nuestro egoísmo, pero el celo de Dios es como el celo de un padre por su hijo, de que algo pueda ser de mala influencia para sus hijos. Y ahí menciona también que morará en medio de Jerusalén y la ciudad será llamada ciudad de la verdad y Sión el monte de la santidad. Dice, habrá paz, habrá ancianos y niños, que es lo que mencionó Lupita. Voy a restaurarlos en verdad y en justicia. La gracia y la obra de Dios nunca es pasiva, esfuércense. Y entonces yo quisiera mencionarles a todos los que están hoy en la clase, esfuércense. Nadie dijo que esto iba a ser pasivo. Jerusalén estaba destruida, es como nuestra vida sin Dios. Los discipliné, pero no los he olvidado. Y también les da un mensaje y les dice qué es lo que tienen que hacer. Y entonces dicen, fíjense, hablen verdad, juzguen según la verdad y la paz. No pienses mal en tu corazón contra tu prójimo. Qué difícil. No ames el juramento falso, es decir, la mentira. Ama la verdad y la paz. Y también habla de que se tomarán de los judíos, o sea que hay una fuerza tan grande que la gente va a querer tomarse de los judíos y les diremos, llévame contigo, porque Dios va a hacer la obra. Y entonces ahí hay un mensaje que yo también escuché que me encantó, en donde dice que si hay 99 pasos hacia Dios, que solamente tú des uno y Dios va a dar los otros 99. Y aquí en la parte del reino mesiánico, aquí nos va a ayudar Tony a explicar esta parte, que son los capítulos del 9 al 14. Esta segunda parte se centra en profecías sobre el futuro de Israel y las naciones, incluyendo el advenimiento del Mesías y la promesa de un juicio final. Como lo mencionó Lupita en los primeros capítulos, imagínense que estamos hablando de 500 años antes y ya estaba hablando Zacarías de este advenimiento del Mesías. Vamos a ver en el capítulo 9 el juicio contra los enemigos de Israel. El capítulo 10, el Señor restaura a su pueblo. En el 11, Líbano, abre tus puertas, buenos y malos pastores. Capítulo 12, liberación futura para Jerusalén. En el 13, la fuente de purificación. Y en el capítulo 14, que es el capítulo más bonito, el Señor gobernará sobre la tierra.
Ok, quiero nada más hacer una observación. Cuando nosotros hemos estado en estas fiestas del Señor, a partir de la Pascua, tenemos que entender que está revelándonos el Señor la creación, ¿sí? En el Pentecostés que viene pronto, estamos ahorita en la cuenta que le llaman ellos la cuenta de Homer. Es una cuenta que cada día ellos están en reflexión, los judíos, están reflexionando y están entregando un tiempo del día para Dios, recordando el tiempo que en el camino de su desierto. Eso lo podemos hacer nosotros también porque nuestro desierto está, pues normalmente mantenemos tiempo de tranquilidad y cuando estamos en tribulación estamos en medio del desierto, pero quiero que se recuerden que estamos con Él. Y ahora en este libro, no sé si se dieron cuenta que durante el tiempo de la presentación que han hablado mucho de restauración. Esa va a ser la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? En los capítulos del 9 al 14, esta sección consta de 2 oráculos, o sea, de mensaje divino sobre el futuro, ¿sí? El primer oráculo está en el capítulo del 9 al 11. Es muy difícil de interpretar tanto en su contenido histórico como en su doctrina. Algunos autores opinan que el pasaje de 1 a 8 hace la referencia a la victoria de Alejandro Magno sobre Darío III en la batalla de Isos y la conquista de Tiro y Gaza. No quiero que se me desesperen, por favor, ya vamos a llegar a esas guerras, ¿sí? Continúa en Zacarías 9, del 9 al 17, con una visión de la llegada triunfante de un rey humilde montado en un asno, el pollino del cual hablaba esta Lupita, cuya imagen mesiánica es tomada por los 4 evangelistas para describir la entrada de Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos. El segundo oráculo o profecía proclama el lenguaje apocalíptico, las pruebas y la gloria final de Jerusalén en los últimos tiempos. Para resumir, Zacarías del 10 a 11, Zacarías profetiza que el pueblo del Señor sería dispersado para luego ser congregado en los últimos días. Eso es lo que está pasando ahorita. Fueron dispersos ya, están en la diáspora y van a regresar, ¿sí? Ya están regresando. Inclusive vamos a ver un tema muy apasionante. Están regresando los judíos de Sefarad, los sefaraditas, los que estuvieron en España. Ellos tienen una promesa muy particular desde Génesis. También profetizó que el Salvador, este Zacarías también profetiza que el Salvador, que al Salvador lo traicionarían por 30 piezas de plata. O sea, las 30 monedas en las que entendemos más adelante los evangelios que este Judas Iscariote vendió al Señor, ya estaba profetizado por este Zacarías. La siguiente, por favor. En el capítulo 14, que es el que quiero leerles, por favor, ténganme paciencia. Estamos hablando desde el 12 de la liberación futura de Jerusalén. Después viene la fuente de purificación, pero antes de llegar al 13, están hablando en el capítulo 12, 10. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron. O sea, en el último tiempo los judíos van a reconocer que a quien traspasaron, ¿sí? Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por el hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. El dolor y el luto en Jerusalén será tan grandes como el duelo por Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Cuando llegamos al capítulo 13, habla de la fuente de purificación y cómo se dispersan las ovejas. Y especialmente quiero que entendamos nosotros que en el proceso que normalmente pasamos, habla en 13:9, a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. O sea, nosotros cuando estamos en una prueba, nosotros estamos siendo purificados. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé, ¿sí? Ahora, si nos vamos al capítulo 14, que se los quiero leer completo para que entiendan la fiesta de los tabernáculos. Dice que el versículo 4 y 5 se dice del monte de los olivos, que se separaría en dos y y allanaría el valle de Ginón.
Allanar significa a irse hasta el otro lado, o sea, ellos van a tener un camino por el cual van a pasar. El valle ubicado en Jerusalén, ese valle de Ben Hinnom era el panteón, era el lugar horrible en donde tenían la estatua de Moloch y ahí sacrificaban niños. Como se allanó por un terremoto que ocurrió en tiempos de Osías o Azarías, y rey de Judá del reino desde 809 al 759 a.C. Quiere decir que cuando se pare el Señor, ahorita se los leo completos, ¿sí? Sobre el monte de los olivos, se va a abrir en dos, va a hacer un camino, va a partir prácticamente lo que es el Valle Ginón, el Ben Ginón, y lo están comparando como lo que pasó en el terremoto que ocurrió en tiempo de Osías, en el 809 al 759 antes de Cristo. En el registro de terremotos anteriores al siglo XX, hay un datado el 7 de octubre. ¿Se fijan cómo se repite el 7 de octubre normalmente en Israel? El 7 de octubre de 759 antes de Cristo en Israel. O sea, hubo un registro de terremoto muy fuerte, que inclusive hoy están esperando un terremoto brutal. Sus casas están preparadas para eso y ya han pasado más de 100 años que no ha temblado, entonces saben que en cualquier momento puede suceder. Y tal año es precisamente el último año del reinado de Osías en Judá. En fecha hebrea era el año 3002 antes de 3002 de la era hebrea, que comenzó también un 7 de octubre, el mismo día y mes de ese terremoto en Israel. O sea, el mismo día y mes de cuando inicia la era hebrea, prácticamente el 7 de octubre, sucede otro terremoto grandísimo en Israel. La que sigue, por favor. Ahora quiero que entremos a la fiesta de Sukkot, la fiesta de la redención de los tabernáculos. ¿Me detienen si no están entendiendo, por favor, sí? Cuando nosotros estamos en la conmemoración de las fiestas, seguramente no estamos entendiendo que esta es es valiosísima. Son tres: la de Pascua, en donde es la muerte y resurrección de Cristo, está hablando de todo lo de donde está iniciando el Señor la relación prácticamente con su pueblo. Se revela al pueblo en el tiempo de Pentecostés, fue el tiempo después de Pascua, 40 días más uno, 50, en donde se está revelando la Torá, o sea, los 10 mandamientos, la ley, y está haciendo un compromiso matrimonial con Israel, este Señor. Por eso menciona mucho la novia, la novia, la novia, ¿sí? Cuando estamos en tabernáculos, estamos en un tiempo de restauración, pero debemos entender que es un tiempo en donde estamos, que es un tiempo de una fiesta, una conmemoración obligatoria. Tristemente, nosotros aquí en Occidente no lo hacemos. Nosotros vamos a ser muy firmes en el tiempo en el que llegue, porque es algo que vamos a conmemorar en el milenio. Dice que las fiestas de las enramadas en Zacarías 14, 16, 19, se los quiero leer completos, ¿sí? Para no perder el tiempo. Se refiere a la fiesta judía de Sukkot también, ¿sí? Así le llaman también, fiesta de tabernáculos, y aunque es un evento religioso judío, celebra la cosecha de las uvas. La primera cosecha que nosotros vimos en Pascua es la cosecha del trigo. Y cuando nosotros estamos hablando de esta cosecha, ya está hablando de las uvas, ¿sí? Y recuerda el tiempo del pueblo de Israel que pasó en el desierto, ¿sí? Ahorita está hasta abajo, dice en Zacarías, esta fiesta se menciona como un punto central de la profecía, donde todas las naciones serán convocadas a adorar a Dios en Jerusalén en el milenio, y aquellos que no lo hagan serán castigados. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar celebrando la fiesta, la cena del Señor, porque ahí vamos a estar conmemorando el cumpleaños prácticamente de Dios, ¿sí? De Cristo. En el milenio, Cristo va a reinar.
y es una fiesta obligatoria que deberíamos estar practicando, pero es un tiempo de reflexión dentro de una cabaña, que normalmente no acostumbramos a hacerlo, pero es un tiempo de reflexión, de recordar nuestros desiertos, que creo que es muy importante que nos acordemos de las experiencias que hemos tenido y cómo el Señor nos ha liberado de la situación, ¿sí? La que sigue, por favor. Y aquí es una imagen de cómo ellos lo hacen, es algo muy sencillo, muy simple, porque recuerden que salieron de Egipto y ellos en donde vivían durante día y noche cuando no se movía la nube, estaban en algo tan sencillo como una suca, ¿sí? Dice, el propósito de la fiesta es habitar por 7 días, se vuelve a repetir el 7, en esta suca o enramada, para recordar los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Después de haber salido de Egipto en el transcurso, Israel en el monte Sinaí, recibieron el pacto con Yahvé, o sea, los mandamientos, se selló con los 10 mandamientos, es un pacto matrimonial con el pueblo de Israel y se están escribiendo las leyes de respeto dentro de ese matrimonio con el Señor. También nos hace darnos cuenta que no necesitamos de todas las comodidades de las cuales estamos muy acostumbrados y que son pasajeras al igual que nuestro cuerpo carnal. En la actualidad, la fiesta de las enramadas, conocida como Sukkot en hebreo, sigue siendo una celebración judía importante, conmemorando la liberación de Egipto y el tiempo que los israelitas pasaron en el desierto. Eso es lo que ellos recuerdan, ¿sí? Eso es lo que ellos recuerdan, la liberación de Egipto, el tiempo que los israelitas pasaron en el desierto. Se celebra durante 7 días en Israel, 8 en la diáspora judía, comenzando el 15 de Tisri. Estamos hablando de septiembre-octubre en el calendario hebreo. Tisri es el séptimo mes también, ¿eh? Se celebra 7 días en el séptimo mes. La gente construye y reside, o sea, vive en el tabernáculo o en ramadas, comiendo al menos una comida al día. Se realiza un ritual como bendición de 4 vegetales comunes en Israel, el lulav, el troj, hadass y araba. Ojalá y encontremos también la imagen y se leen las escrituras. ¿Qué nos importa a ti y a mí? Ahí está la imagen. Gracias, Mirna. ¿Qué es lo que nos importa a ti y a mí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer en el milenio? Dice Zacarías 14, atención, viene el día del Señor cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Fíjense lo que les va a pasar al pueblo de Jerusalén. Por eso es muy importante que entendamos que el Apocalipsis es dirigido para el pueblo de Israel. Inclusive cuando lleguemos, ya desarrollemos el libro de Daniel, que falta poco para que lo hagamos, vamos a darnos cuenta que dice, 70 semanas vienen para tu pueblo, ¿sí? El pueblo de Daniel, que es el pueblo de Judá. Reuniré todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. Estamos hablando de la guerra de Gog y Magog. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, o sea, los pies del Señor van a estar sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá. Recuerdan que acabamos de ver en una de las profecías que se va a allanar el valle de Ginón. El monte de los olivos se va a partir porque el Señor se va a parar en el monte de los olivos. No va a entrar al tercer templo. Ah, Entonces, en el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal, significa al otro lado. Ustedes huirán por ese valle porque llegarán hasta el otro lado. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en el tiempo de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor por mí. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Nosotros estamos regresando con él de las bodas del Cordero.
¿sí? O sea, estuvimos en las bodas del Cordero, frente al tribunal de Cristo, estuvimos en la coronación de Cristo, estuvimos en las bodas del Cordero y ahora estamos regresando. Vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. En aquel día las fuentes de luz no brillarán más, o sea, el sol y la luna, las estrellas. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirá desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente tanto en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra de Gebá, al norte de Judá, hasta Rimón, al sur de Jerusalén, se convertirá en una inmensa llanura, pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Hananeel hasta la prensas del vino del rey. Entonces Jerusalén por fin a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelean contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes, la carne se les pudrirán los ojos en sus cuencas y en la lengua de la boca. En aquel día sentirán terror agobiado al Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. O sea, esta es la pelea en donde el ejército chino se pelean entre los chinos, el ruso contra los rusos, Con los dos. el alemán contra los alemanes, todos los árabes contra todos los árabes. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán las riquezas de las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esa misma plaga atacará a caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las enramadas. En aquel día, hasta los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirá estas palabras: Santo para el Señor. Esa kipá, esa inscripción que tiene Horrible. el sacerdote supremo, es santo para el Señor o apartado para el Señor, ¿sí? Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, todas las ollas de cocina en Jerusalén y Judá serán consagradas al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. O sea, es un fiestón que va a haber en el milenio, que en donde tiene que subir todas las personas que hayan quedado vivas en la tierra, pero como es durante 1000 años, pues prácticamente van a haber nuevas generaciones y es cuando después se suelta por un tiempo nuevamente a Satanás para probar a todas estas personas. La que sigue. Ok, entonces gracias Tony, haciendo un resumen de todo lo que hemos platicado de Zacarías. Como ya mencionamos, Zacarías profetizó desde el segundo al cuarto año del reinado de Darío, aproximadamente del 520 al 518 a.C. Véase Zacarías 1:1 y 7:1. Junto con su contemporáneo, Ageo, Zacarías contribuyó a organizar e inspirar a los judíos a terminar la reconstrucción del templo, que eso también lo pueden ver en Esdras 5:1 y 6:14.
¿Cuál es el tema principal de Zacarías? Que ya lo hemos mencionado durante toda la presentación. El tema recurrente del libro es la restauración. Si el remanente que regresa del exilio obedece al Señor, la prosperidad de la tierra será restaurada. Y aquí están todos los versículos donde pueden ver sobre este tema. A lo largo del libro se alteran pasajes de juicio por la desobediencia con promesas de restauración para quienes siguen al Señor. Nos gustaron mucho estas imágenes donde dice, Dios pelea por mí. Tenemos que entender eso. Dios nos protege, nos cuida si somos obedientes. Volvaos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Te está dando aquí la oportunidad de arrepentirte y Él te vuelve a bendecir y a proteger. El libro de Zacarías es un libro lleno de esperanzas y consuelo que nos recuerda la fidelidad de Dios y su promesa de restaurar a su pueblo. Su mensaje nos anima a confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles, y esperar con esperanza un futuro glorioso. Hace rato platicábamos, Mirna y yo, cómo no hay coincidencias, sino son diosidencias. Cada vez que estamos viendo un personaje, parece que Dios nos está hablando de lo que estamos viviendo. Y yo creo que a todos nos pasa. Si Dios nos está hablando ahorita con Zacarías y nos está pidiendo esto, que además, a pesar de los momentos difíciles, tengamos esperanza de un futuro glorioso, es porque Dios nos está hablando. La que sigue, por favor. Y aquí queremos hacer una resumen, pero de examen de universidad. Esto sí es como para que lo tengan muy presente. Detalles de las profecías de Zacarías. Restauración de Jerusalén y el templo. Ahí están los versículos donde lo pueden encontrar. Zacarías 1:16 al 17, Zacarías 2:4, 5 y Zacarías 8 del 3 al 5. Zacarías anunció que Dios restauraría Jerusalén y el templo y que las ciudades de Judá prosperarían nuevamente. Regreso de exiliados. Lo encuentran en Zacarías 8 del 7 a 8, Zacarías 10, 6, Zacarías capítulo 10 del versículo 6 al 10 y Zacarías 12, 6. En esta parte profetizó que Dios reuniría a su pueblo esparcido y los llevaría de vuelta a la tierra, lo que ya explicó Tony. Venida del Mesías, Zacarías capítulo 9, versículos del 9 al 10. Zacarías predijo la venida del Mesías, un rey humilde que estaría en Jerusalén montado sobre un asno. Juicio de las naciones, lo encuentran en Zacarías 12 del 2 al 3, 12, 9, 14 del 1 al 3 y 14 del 12 al 15. Anunció que las naciones que rechazarán al Mesías serían juzgadas. Segunda venida del Mesías, eso lo encuentran en Zacarías 14 del 4 al 5 y 14 versículo 9. Profetizó sobre una segunda venida del Mesías durante la cual las naciones aceptarían al Mesías y se instauraría una era de paz y restauración. Visiones apocalípticas que nos dimos el tiempo para explicarlas lo más claro y sencillo que pudimos. Ya les repetimos los versículos, Zacarías 1, 18 al 21, Zacarías 2 del 1 al 13, Zacarías 3 del 1 al 10, Zacarías 4 del 1 al 14, Zacarías 5 del 1 al 14, Zacarías 5 del 5 al 11 y Zacarías 6 del 1 al 8. Zacarías tuvo varias visiones apocalípticas, incluyendo la visión de 4 jinetes que presagiaban el resurgimiento de Jerusalén. Y reconocimiento mundial de Yahvé, Zacarías 2:11, Zacarías 8:20 al 23, Zacarías 14:9 y Zacarías 14:16, profetizó que Yahvé, el Dios de Israel, sería reconocido como el Rey del mundo. La que sigue, por favor. Y queremos terminar esta preciosa presentación con el Señor será Rey sobre toda la Sobre toda tierra. la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Zacarías 14:9. Zacarías, recordemos, significa Jehová recuerda, el profeta de las visiones, uno de los profetas apocalípticos del Antiguo Testamento. Sí, Connie. Connie. Ujú. Gracias, mi hermana. Podríamos poner nada más, es que la versión que yo leí de la lámina 19 Sí. fue de Reina Valera y no me gustó porque yo me baso en NTV, pero la saco aquí en el celular. Gracias. Ahí donde vemos que
que Dios ordena nuestra agenda, la que está basada en Zacarías 6:13. Cuando le servimos, Él pone armonía entre nuestra agenda terrenal y nuestro servicio a Dios. Dice, así es, Él construirá, está diciendo de Josué, Yeshua, no es Jesús, es Josué. Dice que Él construirá el templo del Señor. Ajá. Entonces recibirá honor real, desde su trono gobernará como rey y también desde su trono servirá como sacerdote. O sea, va a tener dos cargos y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Y espiritualmente lo que a mí me entrega y me dice el Espíritu Santo es que cuando le sirvamos a Dios, Él va a poner esa armonía entre nuestra agenda terrenal y el servicio a Dios, ya sea como nuestro trabajo de oficina, nuestro trabajo con la familia y nuestro servicio al Padre. Eso quería aclararlo. Gracias. Bueno, Gracias, yo Cori. nada más quiero terminar con la última parte del libro de Zacarías, que me gustó mucho, pero también con esta parte de Zacarías 4:1-14, que creo que a todos nos puede caer perfectamente el día de hoy, en donde dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. A mí esta parte, como dijo Lupita, Dios nos habla en cada uno de estos profetas y en cada una de estas clases. Y creo que esta frase nos puede ayudar muchísimo el día de hoy. Y el libro termina con esta parte que dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero humilde montado en un burro, montado en la cría de una burra. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Zacarías 9, del 9 al 10, y dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Zacarías 12:10. Listo, pues esperemos que les haya gustado mucho esta clase. ¿Tienen alguna duda? Pregúntenle a Tony. Si quieren que me regrese alguna lámina, me regreso. Yo sí quiero hacer una acotación nada más final, que yo siempre digo que no hay coincidencias, sino son diosidencias. ¿Qué día naciste, Tony? 7 de octubre. 7 de octubre. Ujú. Y digo, lo menciono porque ella, no porque sea Tony, sino porque ella menciona mucho que en el pueblo judío el 7 de octubre es una fecha muy especial, ¿cierto? Sí. Siempre es una fecha que tenemos que recordar y bueno, como dice Mirna, esperemos que les haya servido y sobre todo que nos caiga, como decimos coloquialmente, el 20 de las cosas que tenemos que hacer, porque creo que Zacarías también es uno de los profetas más importantes y pues si tienen alguna duda, ahorita es cuando y pregúntenle a Tony. Ah. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Si no hay dudas, pues qué padre, quiere decir que entendieron todo, pero si no, nos esperamos tantito, Marisela, ¿no? Ok. Pues Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Buenas noches.